Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy, pero muy cordial en este día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que cuando somos conscientes de las verdades espirituales que descubrimos en la palabra de Dios, nuestra manera de pensar, hablar y actuar sin duda alguna se transforma. Nuestra manera de responder y de reaccionar ante la vida y sus circunstancias es diferente. ¿Diferente a qué? Pues a aquellos que no viven una vida espiritual creciente y permanente. Hablaba en estos días con alguien que me decía, si lo que me está sucediendo hoy me hubiera sucedido hace 10 años atrás, mi reacción hubiera sido diferente. Es decir, que ha habido un cambio. Cambio que gracias a la gracia de Dios fue provocado en mi vida, que nos lleva a ver la vida e interpretarla de manera más amplia. Por ejemplo, dirigiendo nuestra atención hacia la firmeza que debemos tener frente a los retos y desafíos de la vida, nos damos cuenta que nuestra firmeza hoy viene de una fuente inagotable, de una naturaleza genuina y permanente que nos brinda una garantía de vivir la vida con la frente en alto, a pesar de cualquier cosa que se pueda presentar. Si vemos 2 Corintios capítulo 1, verso 12, encontremos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Ahora, esta es una manera de vivir la vida. Dijo, con una conciencia limpia en todo lo que hacemos, con sinceridad y santidad dadas por Dios y dependiendo de la gracia de Dios y no de nuestra sabiduría. Así que esta es la forma en la que nos hemos comportado ante el mundo y ante ustedes. Me pregunto, ¿se puede vivir así? Parece que fuera una vida perfecta, pero no lo es. Más bien, es una vida con claridad espiritual. La vida del apóstol Pablo nos mostró firmeza en Dios. Por ejemplo, observen este episodio lleno de la gracia de Dios. Cuando después de llegar a Listra, sanaron a un hombre que estaba lisiado de nacimiento, y eso provocó en esa ciudad una gran admiración. Pero poco tiempo después sucedió lo siguiente con Pablo. En Hechos capítulo 14, verso 19 dice, en eso llegaron a Antioquía de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Ahora escuchen esto. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Cuando miramos este escenario y nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo tuvo que vivir desde aquí, en la plena gracia, fue que los que lo habían adulado y los que lo habían admirado minutos antes, ahora lo agarraron a piedra, lo apedrearon. Lo tomaron y le tiraron piedra hasta que quedó como muerto. Escucha esta escena. Lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Ahora, lo que acaban de hacer es sanar a un enfermo. Ellos lo que están haciendo aquí es el bien, pero por hacer el bien te pagaron con el mal. Ahora están apedreando al apóstol Pablo porque está haciendo algo bueno. Pero aquí lo vemos que lo toman a piedra, lo maltratan de tal manera que termina desmayado, casi como muerto. Piensen en esto, por favor. Esta es una escena terrible. El apóstol Pablo ha sido lanzado fuera de una ciudad y si quedó como muerto fue que hasta le tuvieron que haber partido la cabeza con las piedras. Allí está, tirado en el piso, viviendo una realidad de Dios, viviendo una verdad de Dios, que por servirle ahora está desbaratado y golpeado en el piso. Pero de repente sucede algo extraño. Y es que según el verso 20, lo rodearon los discípulos. Cuando miramos esta escena nos imaginamos y podemos pensar, ¿para qué lo rodearon? ¿Crees que lo rodearon para llorar por lo que le estaba pasando? No, yo creo que, bueno, y puede ser una afirmación falsa, pero pensemos por un instante en esto. ¿Lo rodearon para qué? Bueno, yo como discípulo oraría por él. Es muy posible que lo rodearon para orar por él. Es muy posible que lo rodearon para ver cómo estaba. Pero aquí lo importante es que haya pasado lo que ha pasado, los discípulos lo rodearon y él se levantó. Se levantó porque el Señor le dio firmeza.
después de haber sido apedreado y haber sido arrojado fuera de la ciudad como muerto. Se levanta. Creo que alguien me tiene que escuchar en algún lugar del mundo. A lo mejor te han tirado piedras, a lo mejor te han golpeado, que te han dejado como muerto, y a lo mejor ni siquiera te quieres levantar. Pero de repente quizás mi voz a través del devocional sea una de las tantas voces que te rodean y que están orando por ti para que te levantes. Y hoy tienes que entender que tienes la gracia de Dios que te levanta a pesar de haber sido golpeado, maltratado y desbaratado, pues desde lo espiritual hasta lo físico. Y hoy te tengo una excelente noticia, mis queridos amigos. Si Pablo se levantó, tú también te puedes levantar. Pero eso no solo quedó ahí. Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. La pregunta es, ¿volverías a una ciudad donde te sacaron a piedra y casi te matan? ¿Por qué no se fue para otra ciudad? Entró a la misma ciudad de donde lo sacaron a piedra. ¿Te imaginas la gente que le tiró las piedras observándolo mientras iba entrando a la ciudad? Así que esto es para decirte lo siguiente. Aquellos que te apedrearon y que pensaron que estabas como muerto, que desapareciste de la escena, que tu proyecto se acabó, que tu hogar se destruyó, que tu ministerio se apagó, se van a quedar asombrados al verte caminando de nuevo y se van a preguntar, bueno, ¿y ese no fue el que agarramos a piedra? ¿Ese no fue el que le tiramos piedra que hasta que lo queríamos destruir? Sí, efectivamente. ¿Y qué le pasó? Que Dios lo levantó. Pero no solamente eso, amigos. Dice que al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Al día siguiente. No quedó en la UCI, no quedó en la clínica, pero quedó desbaratado. Le dieron con el alma para que haya quedado como muerto. Sin embargo, Pablo siguió su camino al día siguiente. Alguien escúcheme en algún lugar. Mañana será el día siguiente. Mañana será el día para levantarte a pesar de lo apedreado que estés, de lo golpeado que estés. Es el día de levantarte y seguir caminando. Escúchame. La gracia de Dios está sobre ti. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.